Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu camino cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Abraham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Seguimos con mucha fuerza, con mucha alegría aquí todavía trabajando tras bastidores, preparando unos proyectos nuevos para el 2025. Vienen cosas buenas. Sí, muchas cositas buenas que vienen por ahí. Así que estamos contentos. Yo creo que estamos tratando de prepararnos para cubrir unas series que son de mucha importancia para el caminar cristiano. Al mismo tiempo aprovecho, aunque no me menciones todavía, quiero impulsar a la gente para que pueda visitar madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, donde puedes a tener acceso a la colección total de todos los programas que hemos grabado, diferentes temas que son de mucha importancia. Muchos son controversiales, no porque queremos hacerlo de esa forma, pero cuando hablamos de temática importante, a veces hay que tocar temas que son un poquito más picantes. Claro. Madurandoencristo.org, si estás buscando una iglesia como quien dice, sana doctrina, tienes que visitar. Si tienes alguna idea para un programa, visítala, mándanos el mensaje. Ya hemos tenido, creo, unos cuantos episodios que han sido ideas del público, así que si tienes una idea que tú entiendes que sería de mucha bendición para el público cristiano que nosotros hagamos, mándanos la idea, vamos a correr con ella y queremos ser de bendición. El tema que tenemos para el día de hoy es ¿cuál es la naturaleza de la salvación? Estaremos hablando sobre este tema y sabemos, Edgar, que esta es una doctrina central que define nuestra relación con Dios. Preguntas como ¿qué es la salvación? ¿Cómo podemos estar seguros de ella? Son cruciales para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la salvación no es solo un concepto teológico abstracto, sino que afecta a cada aspecto de nuestra vida. Es el fundamento de nuestra paz con Dios, de nuestra seguridad eterna y de nuestra esperanza en un mundo de incertidumbre. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que la salvación no depende de nosotros? Bueno, yo diría, no depende de nosotros, porque depende ¿de quién? De Dios. Entonces la salvación es una obra de Dios. Si no fuera de Dios, pudiéramos hacerlo nosotros. Si pudiéramos hacerlo nosotros, no necesitamos a Dios. Pero entendemos entonces que la salvación es una obra de Dios. Viendo las Escrituras, que es nuestro punto, ¿verdad?, donde siempre partimos, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia soberana de Dios. Ahora, la fe es el medio por el cual recibimos este regalo. Pero incluso esa fe es una obra de Dios en nosotros. No viene de nosotros tampoco. Nosotros, si fuéramos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús declara lo siguiente: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es importante porque esto asegura que es Dios quien inicia y asegura nuestra salvación, no nosotros mismos. Pablo también reafirma esta verdad en Tito 3:5, donde dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto nos recuerda que estábamos espiritualmente muertos y Dios, en su gran misericordia, tuvo compasión por nosotros, Carlos, y nos rescató. Es algo que muchas veces perdemos de vista. Efesios capítulo 2 habla sobre eso, de que el estado de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es que entramos en lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ilustrar esto porque esto es algo sumamente importante, y entiendo que muchas personas todavía a estas alturas, ¿verdad? Estamos 2024, 2025 en este año, y todavía luchamos con esa seguridad de salvación. Hay personas que viven todavía cargados
y no viven en una libertad como la que Cristo nos ha dado. Que Cristo ha hecho libre, lo ha hecho libre y libre en verdad. La libertad que nosotros no hemos tenido, una libertad a medias. Él nos ha hecho libres. Sí, podemos tener nuestras luchas, pero eso no implica que esa obra que Cristo ha hecho se haya perdido. Por lo cual debemos de recordar estos textos que estamos viendo porque son sumamente importantes, porque hay muchas personas que sí tienen la verdad y no viven su salvación a plenitud. No viven gozosos de lo que Dios ha hecho por ellos. Porque fíjese, la salvación que Dios ha dado produce gozo, produce gloria a Él. Eso es lo que vemos en la carta a los Efesios. Se recuerda varias veces que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Es para decir qué grande es Dios, qué incomparable es Dios, que lo que ha hecho. Por lo cual, hermano, yo quiero que en medio de todo esto evalúe, piense y medite en estas verdades, porque vivimos en tiempos difíciles, los cuales no van a cambiar. ¿Y qué nos va a sostener, Edgar? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? Bueno, si no tenemos la palabra de Dios y no estamos arraigados a ella, no tenemos ninguna esperanza. Y es lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Por lo cual, vamos a ilustrar este punto. Imaginemos a alguien que está perdido en el océano. Está sin fuerzas para nadar. No tiene esperanza. Solo puede ser salvado si alguien lo encuentra y lo saca del agua. Hermano, así es nuestra condición espiritual. Sin Cristo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y es ahí cuando Dios nos rescata, cuando estamos totalmente indefensos. Eso es correcto. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Es lo mismo que hemos estado hablando y que estamos apelando a lo que nos están y exhortando a lo que nos están escuchando. Descansa en la gracia de Dios. Descansa en el regalo inmerecido de Dios. Recuerda, no puedes ganar tu salvación. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Eso es lo que recuerda el apóstol Pablo. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Es lo que Cristo ha hecho a tu favor. Cristo cumplió lo que tú no podías cumplir. Ahora Él es nuestra justicia. Es por medio de Él que podemos entrar con toda confianza. En segundo lugar, agradece a Dios. Tómate el tiempo cada día para alabarlo, para recordar su obra soberana en tu vida. Recuerda el Salmo 103, versículo 10 al 12, para recordar su gracia. Comparte este mensaje de gracia. Habla con personas que están intentando, muchas veces están viviendo para ganar el favor de Dios. Wow, que no, es que hice esto mal y pues ya no me veo igual a los ojos de Dios. Hermano, no es así. Tenemos luchas, pero no estamos ganando nada. Ya Él lo hizo en nosotros. Si nosotros hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, al corazón contrito y humillado, Él no echa fuera. Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice el texto. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Y en cuarto lugar, confía en la fidelidad de Dios. Este es el mismo Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, por lo cual vive con la seguridad de quién es Él. Filipenses capítulo 1, versículo 6, uno de mis textos favoritos, el que comenzó la obra. Pablo dice esto: si algo yo estoy seguro, si de algo yo tengo seguridad, es que el que comenzó la obra, Edgar, la va a terminar en el día de Cristo. Amén. Y esa es nuestra seguridad. Confiemos en lo que Dios ha hecho. Ahora, Edgar, hemos visto en primer lugar que la salvación es una obra de Dios. Eso es algo innegable. Creo que la hemos defendido bastante bien y creo que hemos sido claros en cuanto a los textos bíblicos que hemos traído. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué podemos estar en paz con Dios si todavía somos pecadores? Bueno, porque Cristo es nuestra justicia. Eso yo creo que es lo más que muchas personas deben de entender cuando hablamos del Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21, lee la escritura y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, yo creo que es claro, enseña la doctrina de la imputación. Y Cristo, siendo perfecto y sin pecado, tomó nuestro pecado sobre Él en la cruz y su justicia nos es acreditada. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que nuestra posición ante Dios no depende de nuestros méritos, sino de la obediencia perfecta de Cristo.
Pablo en Romanos 5:19 lo confirma una vez más y dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mira qué interesante, Carlos, que esta verdad da la certeza de que nuestra salvación está basada en lo que Cristo hizo, en lo que Él hizo, no lo que nosotros hacemos o pensamos que podemos hacer para ganar mérito con Dios. Imaginemos que estás completamente en bancarrota y alguien transfiere una suma infinita a tu cuenta bancaria. ¿Dónde está ese hombre? No, mentira. que puede transferir una cuenta infinita, ¿verdad? No, pero para ilustrar esto, ¿verdad? No hiciste nada para ganar ese dinero. Se te fue dado por gracia. Esto es lo que sucede de una manera espiritual cuando Cristo nos imputa su justicia. Hermano, recuerde, ponga eso. Imagine lo que Cristo ha hecho, que es una vida perfecta. Cristo cumplió a cabalidad lo que Dios requería en su ley. Cristo amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, y Cristo amó al prójimo como a él mismo. Correcto. Entonces Él cumplió la ley. Eso es lo que se pone en nuestra cuenta. Qué bendición. No tenemos que hacer nada. ¿Quién hizo eso? Él solamente. Nosotros no hicimos nada para ganar ese dinero. Nosotros no hicimos nada para ganar esa salvación. Cristo nos imputa su justicia. Entonces, ¿qué sucede aquí, Edgar? Que nuestra deuda, ese acta de deuda que está entre nosotros, que es nuestras infracciones de la ley, ahora se nos es removida y se nos ha dado una posición perfecta ante Dios. Porque lo que ve Dios es lo que Cristo ha hecho en vez de esa acta que nos condenaba. ¿Qué tú crees de eso? Eso son buenísimas noticias. Claro que sí. Y eso es lo que es, y en eso es lo que debe descansar nuestro corazón. Por lo que aplicamos este punto de la siguiente manera: reposa en la justicia de Cristo. Cristo lo hizo. Cuando Él dice en el Evangelio de Juan, consumado es porque consumado es. No hay otra cosa que pueda pagar por nuestro pecado que no sea una obra perfecta, y Cristo la cumplió. Confía en que Dios te ve como justo a través de Cristo. Mira lo que recuerda Gálatas capítulo 2, versículo 16. Justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Nuestra justicia no viene por lo que hacemos o por lo que no hacemos, sino por lo que ya fue hecho y Cristo lo ha cumplido. En segundo lugar, esta realidad nos lleva a alabar, y esto es algo que debemos de tomar en consideración. Toda teología correcta nos lleva a una adoración correcta. Alaba a Dios por su gracia. Tú has entendido por lo que has escuchado hoy, o has reafirmado por lo que has escuchado hoy, la suficiencia de la obra de Cristo. Alaba a Dios por su gracia. Esto no es algo para que nos alabes a nosotros, o porque te alabes a ti mismo, o a tu pastor, o a tu iglesia. No. Alaba a Dios. Dedica tiempo para adorarlo y recordar: wow, Señor, yo merecía tu ira. Yo merecía el infierno, y tú decidiste en tu gracia mostrarme misericordia por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En tercer lugar, vive en humildad. Esta realidad, esta posición en la cual Cristo, por la victoria de Cristo estamos, no es algo que nos debe llevar al orgullo, sino debe hacer más humildes, porque nos recuerda que la justicia no proviene de nosotros mismos. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos recuerda que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que ahora salen de nuestra mente. No. Buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, que nuestra vida no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Cuarto lugar, fortalece tu fe en la cruz. Estudia diariamente lo que significa la justificación por la fe. Lee Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, para que profundices en esa verdad y crezcas en confianza y en seguridad de lo que Dios ha hecho. Ahora, Edgar, hemos visto que, en primer lugar, la salvación es una obra de Dios. En segundo lugar, en segundo lugar ahora, porque Cristo es nuestra justicia. Ahora, Edgar, ¿por qué podemos saber que nuestra salvación es eterna y segura? Bueno, porque Dios garantiza nuestra salvación.
sin alguien más la garantizara, pues tal vez no hay algo seguro, pero como Dios es el que está dando esa garantía, es que nosotros podemos tener y saber que nuestra salvación es eterna y segura. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos da una inmensa promesa increíble. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Claro, este versículo nos asegura que la obra de la salvación no es solamente iniciada por Dios, sino que también será completada por Él. Y Juan capítulo 10, versículo 29, también complementa, Carlos, esta promesa cuando Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, estos dos muestran que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, sino del poder soberano total de Dios. Y esto debe ayudarnos a entender porque a lo largo de la Biblia encontramos que Dios es fiel en todo lo que hace. Hebreos 13:5 nos recuerda, no te desampararé ni te dejaré. Entonces esto significa que incluso en momentos de debilidad, en momentos de dudas, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios permanece firme en su compromiso de sostenernos. Finalmente, Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, declara que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos recuerdan que nuestra salvación está completamente asegurada por su gracia y por su hermoso poder. Para ilustrar esto, pensemos en un constructor que comienza una casa. No solo diseña el proyecto, sino que se asegura de completarlo. Este constructor no deja la obra a medias. De igual manera, Dios nunca abandona. Yo digo, no de igual manera, de una manera más perfecta, de una manera superior. Dios nunca abandona la obra de transformación en nuestras vidas. Uh-huh. Él es un Dios que siempre termina lo que comienza. Y hermano, yo quiero que esto te anime a ti para ver que si tú has sido salvado ahora en tu peor momento, porque tú dices que en Romanos capítulo 5 no nos recuerda que Dios nos salvó en nuestro mejor momento, nos salvó cuando estábamos débiles. Cristo murió por nosotros. Nos recuerda eso el apóstol Pablo para recordarnos la grandeza y la supremacía de la salvación y de la justificación que Cristo ha provisto. Imaginemos lo que nos espera. Ay, bendito. Imaginemos cuando la misma Biblia nos dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Wow. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Yo quiero que tú recuerdes eso. Porque esto que estás viendo aquí en tu vida, aunque no de una manera perfecta, todavía tienes luchas con tu pecado, pero puedes percibir por medio de la obra del Espíritu Santo la justicia, lo que Cristo ha hecho a tu favor. Imaginemos lo que será. ¿Y qué nos debe llevar eso? Confiar en la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Dios no ha fallado. Recuerda un texto en la Biblia donde diga que Dios no, lo que se propuso no lo hizo. Búscame un texto en la Biblia que diga eso. No existe. Búscame un texto en la Biblia que diga que Dios determinó hacer algo y que eso fue trastocado, que fue cambiado por un plan de hombre. Tanto así que el mismo apóstol Pablo llega a la conclusión que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni las cosas temporales, ni las circunstancias, nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual recuerda la fidelidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él te sostendrá, como nos promete Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. En segundo lugar, persevera en la fe, sabiendo de que Dios es quien te guarda. Judas 24 dice lo siguiente: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. En tercer lugar, recuerda que dependes de Dios. No confíes en tu propia fuerza. Yo creo que es el engaño más grande en el cual vivimos. ¿Qué hago para ganar el favor de Dios? ¿Qué hago para... fallé? Y esas mismas fallas, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él, porque nos ponen obstáculos. No confíes en ti. No confíes en lo que tú haces. Eso no quiere decir que abandones lo que te toca hacer. No, sé diligente, sé responsable, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Por lo tanto, nos lleva a recordar lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel siempre. En cuarto lugar, mantén tus ojos en Cristo. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijarnos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. En quinto lugar, descansa en su poder eterno. Recuerda que en su amor y su promesa de salvación no cambian, son inmutables. Romanos 11, versículo 29 nos afirma
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me llama la atención el punto 4 que diste ahora de mantén tus ojos en Cristo. Y cuando mencionas este verso de Hebreos 12:2, cuando nos está exhortando, habías dicho a fijar nuestros ojos en Jesús. Hay diferentes lugares en la Biblia donde vemos qué pasa cuando no fijamos nuestros ojos en Jesús. Me viene a la mente la historia de Pedro, Amén. ¿verdad? Cuando él dice, Jesús, si eres tú, llámame. Jesús lo llama, ven. Y todo estaba bien hasta que paró de fijar sus ojos. Y cuando recuerda que estamos hablando de fijar tus ojos, estamos hablando de una realidad donde si algo está fijo es inmovible. El problema que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana cuando estamos hablando de esta idea de la naturaleza de la salvación, una de las cosas más difíciles es entender que aquel que nos da la salvación es Cristo y Cristo es inmovible. Amén. Ahora, si tú no fijas tus ojos en Él, entonces vas a seguir luchando con esa duda. ¿De verdad he sido salvo? Es que todavía peco, es que todavía tengo el otro. Pero si has fijado tus ojos en Cristo Jesús, eso no para la realidad de que vas a pecar. Pero como estás fijado en Cristo, nada más te va a distraer. Es como cuando, ¿qué es lo que tienen los caballos cuando van a correr? Las gringolas. Mire, hermano, dígale a Dios que le ponga gringolas a usted. Que solamente pueda ver a Cristo. Que pueda fijar sus ojos en Cristo, que solamente pueda deleitarse en la persona, la obra de Cristo. Nosotros nos deleitamos en muchas cosas, en muchos medios de tecnología, de Facebook, Instagram, Netflix, Hulu, Max, muchachos, sigue la lista. Los picolabis de este mundo, que nunca nos van a llenar, porque no es el plato fuerte, pero que siempre estamos buscando. Y comiendo un poquito aquí, picando allá y deleitándonos en ese tipo de cosas que realmente no nos llenan. Eso no quiere decir que sea mala. No, claro. Pero no es lo importante. Hemos sido llamados y a una gran responsabilidad. Somos embajadores de Cristo. Y yo creo que meditar en estos temas que a veces nosotros decimos, la salvación, eso es algo simple. Yo creo que no. Es algo muy complejo. Que es simple, pero que tiene mucha, como decimos en Puerto Rico, tela de donde cortar. Tiene mucho de dónde extraer, porque es lo que nos va a sustentar recordar estas verdades en medio de las dificultades que encontraremos. Bueno, Carlos, en conclusión, vemos que la salvación es un regalo de Dios y garantizado por su gracia, asegurado por la justicia de Cristo, inquebrantablemente por su poder. Eso es muy importante. Y estas verdades no solo son teológicas, sino que también afectan cómo nosotros vamos a vivir. Entonces, ¿cuál es mi desafío a nuestra audiencia? A mi amigo, a mi amiga. Aquí. Sí, vamos por un reto. Número uno, tienes que examinar tu fe. La pregunta que te hago es, ¿estás descansando en la obra de Cristo, confiando en tus propios esfuerzos? Es una o la otra, no pueden ser las dos. Si tú genuinamente estás confiando en Cristo, no es que no debes de trabajar fuerte, no es de que no debes de esforzarte, pero esa fuerza viene del Señor para ayudarte a ti. Número 2, compartir esta esperanza. Habla con alguien mañana, cuando escuches este programa. Habla con alguien esta semana. Háblale sobre la gracia de Dios, la hermosura de Cristo en el Evangelio. Si es tan bueno, ¿por qué tú no se lo dices a nadie? Es una buena pregunta. Número 3, vivir con gratitud y humildad. Recuerda que todo lo que tienes en Cristo es un regalo inmerecido, la cual esa idea de inmerecido es lo que nosotros llamamos gracia. Si tú y yo recordamos de que lo que tenemos es inmerecido, es el producto de la gracia de Dios, entonces eso debe de motivarnos, llevarnos a compasión con las personas que todavía no conocen de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo vino para salvar a pecadores como tú y como yo. Y nuestro trabajo es de poder apuntar a otros que puedan encontrar pan, porque están con hambre, tienen sed, necesitan agua. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias por acompañarme. Estamos muy contentos de poder estar contigo. Recuerda, madurandoencristo.org. Pero mientras tanto, continuamos aquí madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. Dios te bendiga.